Un abrazo a todos los que nos ven a la distancia. Hoy continuamos con la tercera parte, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Tercer parte, la edificación del cuerpo de Cristo. Hace rato hablábamos acerca de adorar a Dios, agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pero es muy diferente agradar a Dios con mi teología, con mi tradición y conforme a lo que Dios ha establecido. Amén. Le voy a dar este punto número muy importante. Nada va a traer más satisfacción y gozo a nuestro Padre si no conocemos su propósito eterno. Otra vez, nada le va a traer más satisfacción a Dios si nosotros no conocemos su propósito eterno. Propósito eterno quiere decir que no se le ocurrió el día de hoy. Amén. ¿Cuántos tienen planes y propósitos a largo plazo? Porque usted está viendo a futuro, o al menos eso debería ser. Pero a veces hay planes que se nos ocurre el día de hoy. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con un propósito eterno. Que el propósito eterno, ahorita lo voy a explicar mejor, pero quiero que entremos en este punto. Es lo que Él se había propuesto en su corazón. Amén. Es su deseo supremo, eterno, por el cual todas las cosas han sido establecidas. Acuérdese que Él no tiene muchos propósitos. Él solamente tiene un propósito y es eterno. Entonces, cuando yo lo conozco y lo obedezco, le estoy dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de otra forma: Señor, lo que tú te habías propuesto, ya lo conozco y lo estoy obedeciendo. Y entonces el Padre dice: ahora sí estás en el orden correcto. Él se lo había propuesto desde la eternidad para que nuestra vida se alinee a su propósito, y es cuando nuestra vida tendrá sentido en todo lo que hacemos. De otra forma, podremos hacer muchas cosas buenas, pero no necesariamente alineadas a su propósito eterno. Amén. Ok, ahora veamos, ahora sí, Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 11. Yo le di esta introducción nada más como una idea general. Ahora lo vamos a sustentar o a respaldar en una de las cartas cristológicas más importantes. De hecho, es la corona de la revelación. Efesios capítulo 3, 8 al 11, ¿está conmigo? Córrele. Bueno, los que andan muy fatigados, no, porque no quiero que su corazón se acelere mucho. Amén. Póngale mucha atención porque voy a ver palabras importantes aquí, ¿ok? A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, en un aspecto de humildad, de reconocimiento, me fue dada esta gracia. Primer palabra importante, ¿de qué? Anunciar, dígalo fuerte, hermana Ana. De anunciar, ¿ok? Entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, lo que no se puede medir, riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar, segunda palabra importante, ¿de qué? Ya dijimos primero anunciar y luego aclarar. ¿A quiénes? Dígalo fuerte, a todos. ¿Cuál sea la dispensación del misterio? Tercer palabra importante. ¿Cuál es la palabra tercera? Misterio. Escondido desde los siglos, que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme, es la siguiente palabra importante, multiforme, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Diga, por medio. Pero dígalo fuerte, por medio mío. ¿Ok? ¿Me sigue? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de mí. ¿A quién? A los principados y potestados en los lugares celestiales. Versículo 11. Póngale mucha atención. Es otro versículo que saqué por ahí, hermano Miguel. ¿Ok? Conforme a lo que yo me imagino, a mi religión, a mi creencia, a mi tradición, a mi imaginación. No. ¿Conforme a qué?
¿Va teniendo sentido la serie? Amén. Conforme al propósito eterno, ojo con esto, que lo hizo en Moisés, en Adán, que lo hizo en Señor nuestro. Amén. Ahora veamos las palabras. Ya le di una introducción para que vea que tratamos de tener un orden. Le di una pequeña introducción, leímos el versículo que respalda lo que estamos diciendo, pero hay ahí palabras muy importantes que necesitamos desmenuzar. Amén. Algunos estudiosos dicen, vamos a quebrar el versículo. No comparto yo eso, mejor vamos a aclararlo. Amén. Se me suena muy agresivo, vamos a quebrarlo. No, tranquilos. Amén. Anunciar y aclarar es muy importante. Vamos primero con las dos palabras. ¿Qué es lo que nosotros como miembros de Cristo anunciamos? Su palabra. Amén. Y en el versículo dice el apóstol Pablo que él anunciaba el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Era lo que él anunciaba. Para anunciar, yo debo de tener el deseo de hacerlo, número uno. Pero para aclarar, necesito ser entendido. Otra vez, para anunciar yo tengo que tener la decisión de hacerlo, obedeciendo un mandato que Dios nos dio, de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pero para aclararlo, necesito ser entendido. Y ahí es donde necesitamos crecer en el entendimiento. Ya vimos dos palabras, anunciar y aclarar. Entonces, cuando alguien dice yo voy a anunciar de Cristo, ¿es malo? Que es correcto. Lo que el Señor hizo en mi vida, me salvó por su gracia, el Señor pagó en la cruz todos mis pecados y me introdujo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Está anunciando. Y eso es bien importante de hacer, porque todos como miembros del cuerpo de Cristo se nos ha dado la gran comisión de anunciar del Señor. Pero también requerimos ser entendidos para que a alguien usted le aclare y le pregunta, ¿y por qué el Señor hizo eso? ¿Y por qué el Señor nos salvó? No sé, déjeme consultarlo. Porque la gente necesita que le aclaremos muchas dudas. Porque hay gente que está confundida entre religión y tradición. Hay gente que le enseñaron algo que no es bíblico. Y usted va a escuchar tantas cosas y en la medida que yo soy entendido, le puedo aclarar. Amén. Es que yo creía esto. No, mira, aquí dice esto de esta forma. Y esto es bien importante. En la medida que yo puedo aclarar, voy a ser más efectivo. Ese misterio de Dios, dígalo conmigo para que no se le olvide, es Cristo. El misterio es Cristo, para que usted lo tenga claramente en lo que le vimos del versículo. Amén. Y de aclarar, era el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Por eso aquí vemos, y este es otro aspecto importante que usted debe reconocer. Dios fue revelando Cristo progresivamente. Y le pongo un ejemplo. En el huerto del Edén, el árbol de vida simbolizaba Cristo. En el desierto, el maná significaba el pan de vida, el pan que descendió del cielo, pero era una sombra. Por eso cuando Jesús aparece en escena, he ahí el Cordero de Dios. Fue profetizado en formas, figuras, y luego ellos lo vieron. Amén. Pero no se quedó la revelación ahí. Después Pablo dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, dentro de mí. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que a usted se le revele dentro de usted. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, el misterio es Cristo. ¿Y por qué es tan importante? Porque a Dios le plació que en Cristo depositar todo su propósito.
Cuando una persona verdaderamente experimenta la vida de Cristo, experimenta todas las riquezas de Dios. Pero ¿qué pasa? Mucha gente conoce y experimenta más una religión, una denominación, una tradición. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Nosotros tenemos la vida de Cristo, la vida eterna. Tenemos a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Pero todavía nos asombra, nos abruma que Dios haya elegido depositar su tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos son vasos de barro? Dígame. Porque tenemos este tesoro, ojo, en vasos de barro, para que la gloria sea de Él y no suya. No diga usted, no, es que yo soy el Superman, la última Coca-Cola del desierto. No, no, no. A Dios le plació depositar el tesoro en vasos de barro, en vasos débiles. Amén. Pero qué bueno que a Dios le plació eso. Ahora, anunciar, aclarar el misterio es Cristo, la multiforme. Aquí vamos a entrar en algo todavía más profundo. Póngale mucha atención. ¿Cuántos de aquí son iguales? ¿Todos son iguales? No, todos somos diferentes. Por eso dije, ¿cuántos de aquí son iguales? Más que el hermano como está el corazón acelerado, se aceleró. Somos diferentes, ¿o no? Aquí decimos en diferentes países. No sé el hermano de dónde nació. ¿Mande? ¿De dónde nació mi hermano? Salvador, me imaginé. Amén. Y aquí tenemos mi hermano Nelwin de allá de Venezuela y diferentes lugares. Diferentes lugares, diferentes formas, diferentes en todos los aspectos. Por eso usted tiene una huella digital que solamente es única para usted. No hay otra persona. Eso se llama multiforme. ¿Ok? Y multiforme significa numeroso y variado, que tiene muchos rasgos y formas, labrado en varios colores, diversificado, intrincado, complejo de muchos lados. La sabiduría de Dios en su extraordinario plan de salvación es como la nueva y misteriosa creación que se extiende de forma diferente. Entonces, cuando se va a expresar la sabiduría de Dios, dice que es a través de la multiforme, de diferentes personas, de diferente forma, unos con un testimonio, otros con otro testimonio, unos abajo de un árbol, otros en de muchas formas. Y a veces nosotros, por no conocer esto, pensamos que el que predica abajo de un árbol no es muy efectivo, que el que predica en 5,000 personas es más importante. ¿No? Solamente que a Dios le plació expresarse, diga, de una forma múltiple, diferente. La multiforme sabiduría de Dios. Usted lea el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que somos parte, los miembros somos miembros los unos de los otros, porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Así que si usted habla mucho, úselo para edificación. Si usted habla poco, úselo para edificación. Si a usted se le facilita ayudar a la gente, ayúdelo. La Biblia dice que todos los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. A unos se les dio una cosa, a otros se les dio otra, pero a todos se nos ha dado algo. Usted nunca puede decir, ¿y yo qué puedo hacer si a mí no se me ha dado nada? No, lo dijimos la semana pasada. Cada miembro del cuerpo de Cristo se le ha dado una porción de la gracia de Cristo. Algo Dios nos ha dado. Hay gente que no habla, pero le gusta servir mucho. Y eso es un testimonio. Amén. A mí me edifica una persona cuando sirve, cuando hace, no necesariamente cuando predica. Amén. Entonces ya vimos ahí, anunciar, aclarar, al final se lo tiene que memorizar, así que repítalo. Anunciar, aclarar, misterio multiforme, iglesia,
a través de su iglesia. Ya lo vimos lo de iglesia. Ahora sí, propósito eterno. Amén. Ahora sí. Propósito eterno, en su definición general, no es la única, pero debe abarcar varios aspectos. Se refiere al plan soberano y predeterminado de Dios desde la eternidad, ejecutado en Cristo. ¿Ya lo entendió? Es el plan soberano predeterminado de Dios desde la eternidad, ejecutado en Cristo. Amén. Otra definición, a ver cuál le gusta más. Es la voluntad amorosa, a mí me gusta más esta, del Padre de darse a conocer a través del Hijo, quien está impartido en su iglesia, que es su cuerpo, para que Cristo sea el todo y en todos. Amén. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través del Hijo que está impartido en su iglesia. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero todavía no nos cae el 20. ¿Los apóstoles vieron el cuerpo de Jesús? ¿No lo vieron? ¿O sí lo vieron? Pónganse de acuerdo. Claro que sí lo vieron. Y lo vieron cuando fue crucificado. Bueno, unos corrieron, ¿verdad? Pero sí lo vieron que estaba ahí. Vieron el cuerpo natural de Jesús, el cuerpo humano de Jesús. Pero ahora Él habita en el cuerpo espiritual que es la iglesia. Así que usted y yo, cuando Dios lo ve a usted, lo ve parte de su propósito eterno. Amén. Entonces usted no se vea mal, no se vea menos. Es que yo no tengo muchos años, es que yo no sé mucho. Algo Dios tiene para usted. Algo de lo que he aprendido a través de muchos años es que debemos de ver a Cristo en cada persona. Yo, con los testimonios de mis hermanos y los que pasaron, yo veo a Cristo obrando en sus vidas. Es la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ya sabemos qué significa el propósito eterno de Dios. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través del Hijo. ¿Ok? Entonces, para yo entrar en esa, digamos, en esa alineación o dirección de lo que Dios se había propuesto, es cuando yo entiendo su propósito y mi asignación. Amén. Cuando usted va a un trabajo, ¿qué le dicen? Usted se va a encargar de, no sé, contabilidad, de hacer esto. Y el supervisor muerto en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida en esa condición. Si Él nos dio vida, ¿fue para qué? Para su propósito. Por eso Pablo dice, y esto nos desafía, que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. Ser hijo de Dios significa morir a mi voluntad. Pero eso a veces no es muy popular. Pero si yo le dijera, usted es campeón, usted échele ganas, usted todo, pues le va a gustar y va a sentirse contento. Pero si yo le digo, usted tiene que morir para que sea para servir al Señor. O como Pablo dice también, sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No nos gusta eso? O lo que le dijeron a Jesús, Jesús, estos romanos son muy abusivos, quieren que llevemos 1 milla todo su equipaje, es muy pesado. Y Jesús le dijo, lleven 2 millas. Porque ¿qué se trataba? De morir a mi voluntad para servir al Señor. Amén. Entonces, cada día, mis hermanos, tenemos que morir al yo si queremos agradar al Padre. No, es que yo no quiero morir. Bueno, ¿va a ser por obediencia o por trituración? Y vean el ejemplo de los apóstoles. El Señor le dijo, y me seréis testigo, y vayan a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, y anuncien el evangelio. Hechos 1:8. ¿Y qué dijeron ellos? Está muy complicado. Entonces Dios dijo, no lo hicieron por obediencia. Ahí viene la trituración. Hechos 8:1. Y vino una gran persecución. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se dispersaron y cumplieron la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, vayamos al siguiente punto.
El apóstol Pablo era un hombre que no estaba alineado a la voluntad de Dios. Él era un perseguidor de la iglesia, amén. Y dice que era tan celoso de la ley que él iba a un pueblo, pedía cartas, autorización, y sacaba mujeres, niños, los arrastraba hasta la cárcel. Él era muy tremendo. Él estuvo de acuerdo que mataran a Esteban a pedradas. Pero una vez el Señor se lo encuentra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le da una visión, que es lo que se le llama la visión celestial. Y lo que se le da al apóstol Pablo, o a Saulo en ese momento, dice que él no fue rebelde a lo que se le mostró. ¿Ok? Y cuando él entiende esto, vivió para obedecer lo que se le mostró. ¿Qué es lo que Dios le ha revelado a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha mostrado a usted? ¿Qué es lo que usted ha experimentado del amor, del perdón, de la sanidad? No sé. ¿Y cómo nosotros hemos valorado eso? No sé, cada quien lo tiene de una forma personal. Pero al apóstol Pablo sí vivió para lo que se le reveló. Por eso ahora nos dice la Escritura que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en sus problemas, no en sus necesidades. Porque nuestra vista, nuestro enfoque debe ser en lo superior, no en lo temporal. Y ahí es donde necesitamos renovar nuestro entendimiento. Muy bien, Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Amén. ¿El cuerpo de Cristo está dividido o está unido? Unido. ¿Okay? Por eso, en estos pasajes, los miembros del cuerpo de Cristo deben trabajar en la unidad del Espíritu. Acuérdese, necesitamos hacer sinergia. Dos elementos son más efectivos cuando se unen que separados. Y el cuerpo de Cristo está unido. ¿Está conmigo Efesios 4, 11 al 16? Amén. Y Él mismo, ¿quién? El Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí estos ministerios o asignaciones, amén, tienen un propósito específico y Él mismo los constituyó. Versículo 12, y ahí está la respuesta. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Esos 5 ministerios o gracias ministeriales son dadas para ayudar a los santos, a los creyentes, a su crecimiento. Por eso es que una persona de estos 5 ministerios que no es entendida, no está honrando su llamado. Amén. Se lo pongo muy fácil. Él es un doctor, no sé, no voy a decir del corazón, ¿verdad? De otra área. Y usted va a consultar a ese doctor y resulta que el doctor no tiene mucha experiencia. ¿Qué diría usted? Pero ¿cómo si usted es un doctor? ¿Por qué le dieron esa, ¿cómo se llama? Esa licencia, gracias. No, es que no. Se supone que una persona que se prepara en un área específica tiene que cumplir muchos requisitos y comprobar que es un entendido de esa área. Y por eso le dan una licencia. ¿Amén? A nosotros ya nos dieron una licencia. El problema es que nunca la leemos. Amén. 13. Dios constituye 5 ministerios para asignar que le asignan para el crecimiento de los santos, para que sean edificados en el orden correcto del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me detengo ahí en esa parte. Si usted se da cuenta, la unidad de la fe es algo que tristemente no se ve en el cuerpo de Cristo. Hay personas, grupos que dicen: no, es que nosotros estamos en la fe correcta y los de allá
Esos no están. Y luego dice que el de allá es el bueno. Entonces cada quien tiene la verdad. ¿Y qué es lo que crea eso? División. Por eso el cuerpo de Cristo está lastimado, mutilado, no es edificado correctamente, porque inconscientemente o por ignorancia los miembros piensan que están divididos. Y créame, trabajar en la unidad del Espíritu cuesta mucho, porque el hombre no muere al yo. No, es que yo digo que esto es así, pero es que debemos estar unidos. No, pero es que yo no me voy a dejar porque yo digo. Pero aquí se trata del Señor, no de lo que yo digo. Por eso trabajar en la unidad de la fe cuesta mucho trabajo. Pero qué bueno que usted lo está entendiendo. Amén. Entonces debemos de crecer, ser edificados en el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento aquí no se trata de información, se trata de experimentar. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Pues experimente esa fidelidad. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Experimentemos ese amor. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Experimenta ese poder de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos dio la victoria? Experimenta esa victoria. Entonces mucha gente aquí se confunde conocimiento. Cuando usted va al original, el propósito, el contexto de conocimiento es algo experimental. Entonces usted va a decir que conoce cuando usted experimentó eso. De otra forma solamente leyó algo y se quedó a medias. A un varón perfecto, acuérdese que él es el prototipo, el prototocos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde Dios quiere llevarnos en crecimiento, hasta que usted esté pleno, completo. Y creo que todavía nos falta crecer, amén. Todavía nos falta crecer. 14. Para que ya no seamos como. Yo le pregunto, ¿se verá todavía muchos niños en las congregaciones? Dígalo fuerte. Sí. Niños chiflados, niños delicados, niños que si no le das una paletita avientan su berrinche. En esa condición de infantiles, como el cuerpo de Cristo puede ser edificado y expresado. Amén. Pero qué bueno que usted está aquí, y a todos los que nos ven también. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy digo una cosa y mañana digo otra cosa. Hoy pienso que tengo la salvación y mañana no sé si la tengo o la perdí. Imagínense. Medítelo. Llevados por doquiera de todo ¿qué? Viento de doctrina. No, es que en el Facebook salió un predicador, un pastor y dijo una cosa, ahora otra dijo en la otra semana otra, y entonces cada quien va para todos lados, sin discernimiento, sin entendimiento, lo que dijo aquel, lo que dijo acá. Por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿con qué? Con astucia las artimañas del error. Mucha gente me dice, es que, pero ¿por qué hay gente falsa? Lea la Biblia. La Biblia lo aclaró perfectamente, que en los postreros tiempos habrá falsos. O sea, no nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender es yo no discernir entre un verdadero y un falso. ¿A cuánto le han dado un billete falso? Dijo un hermano, como a mí me dieron un billete de 100 falso, yo ya no voy a aceptar ni un billete de 100. No, ese no es el problema. El problema es que usted tenga el discernimiento para saber cuándo es falso y cuándo es verdadero. Ahora, si Él no los quiere, pues nosotros los recibimos y nosotros podemos discernir. Pero ¿por qué el Hijo de Dios no discierne? ¿Por qué a todo le dice amén? Por falta de conocimiento, que fue lo que dijo el Señor. Este pueblo perece por falta de conocimiento. No por falta de ver el Facebook. De eso no hace falta. Por falta de ver Instagram, no, tampoco. Las redes. Eso no es problema, eso sí abunda, ¿verdad? Aquí no, en otros lugares, ¿verdad? Pero aquí no.
Amén. Sino que siguiendo, versículo 15, la verdad en amor, ¿siguiendo qué? La Biblia se resume a veces muy sencillo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Qué complicación hay? Y ni siquiera esas dos podemos cumplir. Amén. Siguiendo la verdad en amor, no en contienda, no en pleitos, no en discordias, no, en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo que el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Acuérdense que aquí está tomando el ejemplo de un cuerpo natural para explicar el cuerpo espiritual. Amén. ¿Por qué cree que cuando empezamos aquí le digo, salga, salude a su hermano? Para que usted no salga y se quedó así como, no lo conozco. No, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Le decía yo el martes, la edificación es mutua. Usted comparte un testimonio, da una palabra, da un ejemplo, hace una pregunta y eso ya le va a edificar a alguien. Y alguien más da otra palabra. Por eso la edificación es mutua, de dos direcciones. Según la actividad propia de cada miembro. Por eso le digo, cada miembro tiene una función. Algunos miembros tienen más de una función, ¿sí o no? A ver, véalo con su mano. Con su mano puede hacer una cosa, puede hacer la otra, con su brazo puede hacer más cosas. Así como el cuerpo tiene esa dinámica, en el cuerpo espiritual también sucede lo mismo. Hay personas que predican, cantan. Yo gracias a Dios no canto porque no se asustan, amén. Pero hay gente que predica, canta, hace teatro, hace muchas cosas, pero de acuerdo a cada quien. Recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? ¿Y por qué será tan importante esto? La edificación en amor. Porque cuando yo entiendo que mi hermano o mi hermana es parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que honrarlo y amarlo, porque estoy amando a Cristo cuando amo a mi hermano. Pero cuando lo aborrezco, ¿a quién estoy aborreciendo? A Dios mismo. Por eso es que la edificación tiene la multiforme sabiduría de Dios, es dada a conocer a través de la iglesia, pero cada miembro tiene una asignación especial. Por eso usted es especial. Yo sé que a veces no se considera así, pero usted es especial. Pero usted es especial. Amén. Porque dice el Señor que usted es especial tesoro. Usted lo ve como, yo lo veo como un tesoro especial. ¿Y usted cómo se ve? No sé. Amén. ¿De dónde provino todo el plan de Dios? Del amor. Dios no puede dar otra cosa que lo que Él es. ¿Y qué Él es en esencia? Él no tiene amor, Él es amor. Entonces, ¿qué le iba a dar Dios a usted y a mí? Amor. Porque con amor eterno, ¿quién sabe la segunda parte? Porque con amor eterno te he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Y luego usted, ¿por qué no puede amar a su hermano? Pastor, es que hay hermanos que no colaboran. Pero usted demuestre lo que usted tiene. Amén. Usted exprese lo que usted tiene. ¿Por qué yo voy a expresar envidia, coraje, si eso no fue lo que Dios me dio? Esa es parte de mi inmadurez, que la cual tenemos que ir dejando. Y termino con esta parte. Amén. El plan de Dios no va a cambiar, porque es un propósito eterno. Si yo lo entiendo
y soy efectivo, recibiré recompensa. Pero no recibiré recompensa de nada que no esté dentro de su propósito. Por eso es importante escudriñar lo que yo hago para el Señor. Porque puede ser que esté haciendo algo con buena intención, pero sin entendimiento. Le pongo otro ejemplo más claro para que usted vea. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien que dice: es que yo tengo mucho celo de las cosas de Dios? ¿Nadie ha escuchado esa palabra? Yo soy muy celoso de las cosas de Dios. ¿Nadie ha escuchado eso? Me dejaron solo. Bueno, si alguien ve. El ejemplo bíblico es muy importante para esto. Pablo dice que el pueblo de Israel tenían mucho celo, pero no tenían entendimiento o ciencia. ¿Amén? ¿Es malo tener celo? No, pero hay que tenerlo con entendimiento. Y el vínculo perfecto para la edificación siempre será el amor. Amén. Algo que no se edifica desde el amor de Dios no va a dar resultado. Es más, Dios no está comprometido con esa edificación. No, pero es que este edificio es el mejor, pero no está hecho con amor. ¿A cuántos les gusta que le den algo con amor? Entonces, si nosotros hemos recibido el perfecto amor de Dios, Dios espera que usted exprese ese amor de Dios. Amén. La próxima semana no se quede. Termino esta serie el próximo domingo, si Dios nos permite, y voy a hablar un poquito acerca de la formación de Cristo en nuestra vida. Amén. No es otra Biblia, pero hay que estudiarlo, La formación de Cristo. Si usted lo ha escuchado, gloria a Dios. Y si no lo ha escuchado, adelántese y lo vamos a confirmar el próximo domingo. Póngase de pie, nos despedimos de todos los que nos ven. Gracias por esta hermosa palabra que el Señor ha traído para nuestras vidas, que seamos edificados en el orden correcto y que el vínculo perfecto sea el amor de Dios. Amén. Amén.